Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grabo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y finalmente cruzamos la mitad del final del primer arco de la saga de la Cosa del Pantano con el número 11, Corazón de Piedra, Pies de Arcilla. Y la tapa nos propone una composición bastante sencilla. Al parecer Swamp Thing se está peleando con tal vez un nuevo villano en lo que parece un precipicio. Además tenemos una luna enorme de fondo y una ciudad que parece de estilo arquitectónico europeo. Los cambios en el equipo creativo de este número son que Tom Shades hace tanto lápiz como tinta, en lugar de solo lápiz, y John Constanza toma la letra en lugar de Todd Klein. Todos en su lugar, el cómic empieza con la pantalla de título, una splash page de los sobrevivientes de la destrucción del campo de concentración de Dachau que causó Casey. Y vemos que Alec recuperó el medallón. Al final del número anterior menciona que lo perdió en la explosión entre los escombros y que lo necesita para poder localizar y continuar la persecución de Casey. Pero como verán, es un detalle tan pequeño que se saltearon cuando lo encontró. Por eso ni lo mencioné la última vez. Y las sombras de los revividos por la mujer demonio poco a poco se disipan en el horizonte. Ahora, supongo que este número va a ser más rápido que los anteriores, porque una vez que pasamos la pantalla de título, tenemos 2 páginas enteras solamente recapitulando la historia hasta el momento. Y no solo eso, además de la cantidad, también tenemos otra vez ese cuadro que ya vimos un montón de veces de la explosión. Si realmente vas a hacer esto, de recapitular la historia hasta ahora, cada capítulo, necesitas, uno, hacer tus arcos mucho más cortos porque cada vez vas a tener que recapitular más. Estamos en el número 11 de esta serie y todavía no terminó este primer arco. Y 2, tenés que encontrar una manera menos invasiva de hacerlo. Hoy en día una de las cosas que he visto hacer es poner una página extra que tiene un personaje o una especie de cuadro recapitulatorio recapitulando la escena antes de empezar la historia. Así que aquellos que la vengan siguiendo de manera regular puedan simplemente saltearse esa única página. Acá tenés que leerlo todo en caso de que tal vez haya información adicional que te perdiste. Porque, aunque como ya dijimos, no era normal en ese entonces que los fascículos se compilaran en tomos como hoy en día, así que no se pensaban para hacer leídas una tras otra, aquellos que coleccionaban los números individuales aún así releerían la historieta completa de vez en cuando. Paul Feldner, el productor capturado por la mujer, intenta hacerlo entender que la niña que conoció nunca existió realmente, o más recapitulación en diálogo. Pero es interrumpido cuando, a través del medallón, Alec recibe una visión de donde se encuentra Karen. En la mansión de aquel ex miembro de la SS que estaba asignado a Dachau y logró evitar condena. Él escondió los objetos de aquella época en una caja fuerte oculta que ahora Karen abre sin dificultad. En su interior encuentra el péndulo de Ernst von Rundstedt que necesita para cumplir su objetivo. Simultáneamente que el anciano nazi entra corriendo para ver qué produjo el escándalo. Con solo 3 palabras, Karen lo incendia de una mirada como ya ha hecho con tantas otras víctimas y arroja su carbonizado cadáver por la ventana. Tal vez no está mala. Feldner continúa contándole a Swamp Thing lo que ya sabe. Los poderes que Casey posee son de origen mutante y que los ha aumentado al usarlos para acelerar su crecimiento en una especie de ciclo autosuficiente. Finalmente, en la página 6 empezamos a avanzar lo que dejamos en el número anterior. Harry Kay o Helmut Kriegman revelándoles que en realidad fue prisionero de los nazis, pero sobrevivió sirviendo de capo. Barclay dice que los capos eran colaboradores de los nazis, como que lo acusa de llevar a cabo órdenes en contra de su propia gente. Un capo era un prisionero que la SS elegía para transmitirles órdenes a los demás. De esa manera el procedimiento era más fluido. Sí se le daba a cambio muy ligeros privilegios en comparación con otros, pero seguían siendo presos. No es que tenían opción. Y se sabe de capos que mantuvieron integridad y de hecho mejoraron las condiciones de vida en los campos de concentración, lo más que pudieran. Pero antes que sigamos con todo este conflicto, me gustaría aclarar que al principio de esta página número 6 se dan 2 de las mejores ilustraciones que hizo Shades hasta ahora en esta serie. Una es el primer plano de Paul Feldner, que realmente está muy logrado, y después otro nuevo enfoque de los ojos de Swamp Thing, pero esta vez con un clima estupendo. De todas formas, la acusación de Barclay y que insista que esto no cambia nada, finalmente harta a Helmut, que por primera vez en el cómic asalta físicamente a alguien, tacleando a su antiguo aprendiz, diciendo que no puede juzgar. Friedman es fácilmente el personaje más interesante de este primer arco, porque de cierta manera es cierto, no podemos juzgarlo. Como el cómic nos mantiene, por la mayor parte del tiempo, desde la perspectiva de los protagonistas, no tenemos información suficiente de las opciones o acciones que Helmut tenía para pasar juicio y el cómic en sí no lo hace. ¿Qué tanta responsabilidad tiene él de los receptores o era más Sunderland? Es un personaje ofusco que realmente depende de la interpretación del lector para ubicarlo en la tabla de moralidad. Si era una persona que solo tuvo que hacer lo necesario para sobrevivir y conseguir los recursos para evitar que Casey destruya el mundo, o tenía otras alternativas y estas son solo excusas que él se pone para justificar su accionar. Liz intenta detener a Dennis, temiendo que mate al hombre mayor, y los gritos de la pelea traen de vuelta a Alec.
para ayudar a separar a los dos, y Paul, que junto con Harry intentan explicarles bien por qué Helmut está dispuesto a ir tan lejos para detenerlo, describiendo los horrores que desatarán el mundo, comenzando por el exterminio de 6 billones de personas. Pero la tensión del horror que desatará Casey pierde un poco de fuerza cuando hay una comedia de errores a los 3 chiflados tomando lugar en el fondo, que consiste en Crittman agarrando una viga para golpear a Dennis y en su lugar golpeando a Alec en la cabeza. Paul aclara que Casey es el heraldo de la bestia, una especie de avanzada para preparar el fin del mundo con la llegada del anticristo. Y la descripción que da es exactamente el sueño de Hitler: matar a judíos no blancos y a quienes se resistan de la criatura que Karen sirve, lo cual tiene algo de precedente en mitos urbanos. Se cree que una de las profecías de Nostradamus hacía referencia a él y a Napoleón como anticristos, y el Papa Pío XII le hizo un exorcismo a distancia por esta razón. También hay muchos testimonios de la época de gente que estaba convencida de que Hitler era este ser. El último libro de Norman Mailer prácticamente es sobre eso. Seguimos con más recapitulaciones sobre cómo buscó formas de aumentar su poder, pero la historia finalmente concluye y convence, de nuevo, a Alec que sin importar que sea Helmut, Casey es el mayor de los males. De vuelta en Berchtesgaden, la policía local está investigando el asesinato de Müller y el robo de su péndulo, y nos vuelven a explicar que sirve como prisma para poderes ocultos, para enfocarlos o intensificarlos. Los oficiales desestiman el caso por el hecho de que, bueno, era un nazi, y se retiran. Al anochecer, mientras la esposa e hija del difunto dormían, la casa empieza a temblar y derrumbarse cuando Casey hace aparición, habiendo encontrado un lugar apetecible para erigir su base. Ella desintegra a las mujeres y crea una fortaleza desde los cimientos. Y hasta ahora, en estas historias de superhéroes que vamos cubriendo, hacen que toda la mitología alrededor de Hitler haga que cada vez que nos cruzamos con él tenga un objeto poderoso distinto. En la otra tierra, en otros tiempos, fue la lanza del destino, y en este caso es este amuleto en particular. Al mismo tiempo que esto está sucediendo, los protagonistas empiezan a creer algo que les ayuda a combatir a la poderosa telépata, mientras hablan más específicamente de lo que Casey es y cómo funciona. Ella es llamada el Antimesía, un heraldo que actúa en ciclos para preparar el campo para el anticristo. El dueño anterior del pendiente que posee, von Rundstedt, era el heraldo del ciclo anterior que creyó que Hitler era el verdadero anticristo. Los poderes de Casey no tienen nada que ver con este estatus, solo sucede que justo el heraldo de este ciclo le tocó un cuerpo mutante. Y ahora, para detenerla, Crittman utilizará sus conocimientos de cábala para crear un golem. Acá una vez más hay una mezcolanza rara. Un cabalista es una disciplina de pensamiento que estudia el Torah, el texto que contiene el patrimonio de identidad de los judíos. Es una búsqueda de definición, no una rama mística o denominación religiosa. El golem, en cambio, es una figura del folclore medieval judío, un ser animado fabricado a partir de barro. Acá, en una variación del mito, se le da vida al golem escribiendo la palabra en hebreo Emet, que al parecer significa vida o Dios, y si se le borra la primera letra, la palabra se transforma en muerto, regresándolo a su estado original inactivo. No sé nada de hebreo, así que no sé si lo que está escribiendo es cierto o no, o ni siquiera si lo que está escribiendo es correcto. Si alguien lo sepa, pónganlo en los comentarios. Pero es imposible no notar algo de la temática de fondo de judaísmo contra cristianismo, con una criatura de cultura jadisíaca como es el golem, siendo opuesto con una criatura de la teología cristiana como es el anticristo. Por supuesto, en algunas ramas del judaísmo hay mención a una figura anticrística, pero es mucho menor. También obviamente hay una alegoría, o posiblemente advertencia, dependiendo de tu interpretación, del peligro de un resurgimiento del nazismo. Pero la narrativa está tan conglomerada con tantas otras cosas que realmente no puedo hacer una lectura más profunda que eso. Como en el mito, se le da la orden al golem y este la obedece ciegamente. En este caso, en contra de detener a Casey. Pero mientras Crittman, Fellner, Grossman y Alec hacían esto, Liz y Dennis regresaron al hotel donde, en una especie de laboratorio improvisado, el doctor sigue intentando buscar una solución a lo que afecta a Alec. Descubre que es una especie de infección bacterial, pero no es una natural. Alguien lo infectó deliberadamente. La última escena nos lleva a una estación de esquí, donde Casey está reclutando un montón de randoms para su futuro Cuarto Reich. Supongo que estará usando sus poderes para convencerlos, porque realmente da la misma sensación de que se sentó a hablarles. Dijo, quieren masacrar a un montón de gente, y los otros dijeron, sí, dale, ya que estamos. Vendedora de nazismo en puerta. Su reclutamiento es interrumpido por la criatura que aparta a los clientes en dirección a la mujer. Mientras Kay, que lo siguieron junto con el resto en camioneta, hace todo un discurso a Holland sobre cómo el golem no es misticismo, a pesar de que acaba de decir que era, y que en realidad está más cerca de la ciencia. Pero hay dos cosas con este discurso. Uno, nunca dice cómo.
Él dice de diferentes maneras como todo lo que nos parece magia y leyenda puede ser explicado por la ciencia, pero nunca nos da cuál es su explicación científica. Y segundo, ¿por qué intentar dar explicaciones científicas a un cómic que literalmente tiene anticristo y en sus primeros números vimos a vampiros y demonios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a estas alturas intentar dar esto? Acepten la premisa y sigan adelante. Desde que apareció el golem hay cierto clima desde el dibujo que le da una épica particular. Así como cuando se levantó lo vimos durante 3 cuadros ir despacito hacia el horizonte, ahora vemos un gran cuadro en el que está frente a frente con Casey realmente es titánico. Desafortunadamente a Casey solo le toma una mirada con su medallón desarmar al golem. Bueno, titánico, es un decir. Y enfoca su atención en la cosa del pantano. Él la saca del establecimiento defendiéndose con una mesa de las llamas que crea de su boca, mientras Grossman usa sus propios poderes telequinéticos para rearmar al hombre de barro. Y hay un buen juego de composición narrativa visual cuando Swamp Thing expulsa a Casey por la ventana, y tiene que ver con que hace 2 cuadros de un cuadro con 2 protagonistas diferentes. En uno vemos en sucesión esta pelea, y en el segundo también tenemos al fondo la camioneta y el diálogo de Kate o Krypton. En última instancia, la mujer logra atinarle con su fuego a su antiguo protector, prácticamente cercenándole el brazo, antes de mandarlo a volar contra la nieve. Y luego dirige la mirada y destruye completamente el vehículo donde Hellwood se encontraba. No se da cuenta que tanto él como Grossman se habían bajado hace tiempo, así que cree haberse librado de todos y se retira. Entonces el golem reanimado continúa su búsqueda, pero en lugar de ir tras ella, va tras Alec. Resulta que la criatura siente el medallón que usaban para rastrear a Karen y creen que la cosa del pantano es su objetivo. Al darse cuenta de esto, Krypton le grita a Alec que se lo saque, pero resulta que esto no es accidental. Casey se lo incrustó debajo de las raíces que cubren su piel, haciéndolo parte de él e imposible de remover. Con el ser que no hace 5 minutos era un aliado, sosteniendo a Alec por el cuello sobre un precipicio, termina el número. 2 cosas que mencionar sobre este final con el medallón. Una buena y la otra algo confusa. La primera es que, si uno presta atención, se puede ver a Casey estirando la mano para alcanzar el medallón durante el forcejeo inicial con Alec. Nos dan una ventana de cuándo hizo esto y va completamente a favor de la personalidad juvenil de la villana, básicamente haciendo que los muñecos se maten entre ellos en lugar de hacerlo ella misma. El problema es que, si puede sentir y va a perseguir el medallón, ¿por qué no atacó a Swamp Thing cuando lo reanimaron la primera vez? Él estaba ahí al lado. Estos números de Swamp Thing son más cortos de lo usual, por eso están las historias suplementarias de Fantasmas Desconocidos, solo tienen 17 páginas. Y por lo menos 4 o 5 de estas fueron pura recapitulación. Aunque llamarlo relleno sería equivocado, dado que sirve para aclarar varias cosas como cómo realmente funciona la cosa del heraldo, es el que realmente empieza a sentirse que está estirando un arco que ya de por sí es largo. Este es un número que por momentos, pequeños momentos, el texto se pone un poquito más poético. Y también tiene algo que yo creo que Shades va a ir creciendo en la narrativa y en ciertas composiciones, y es que tanto este número como veremos en el próximo visualmente se ven realmente muy bien. Además, la diagramación de este número es un poquito más dinámica de lo habitual, lo cual es bastante decir ya que es una serie muy dinámica. Ahora sí, una crítica en particular, y tiene que ver con que el orden de lectura de algunos cuadros en 2 o 3 páginas es bastante complicado porque están puestos en lugares extraños. Como dije anteriormente, la lectura occidental acostumbra a leerse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en una especie de zigzag cuando se trata especialmente de imágenes. Algunos autores se lo toman demasiado literal. La realidad es que los que solemos leer historietas solemos mirar un poco inconscientemente la parte de abajo de los cuadros y ver qué tan estabilizados están. Por lo tanto, si un cuadro tiene la parte de abajo demasiado alta en relación a otro, se puede complicar. La realidad es que los lectores de historietas solemos inconscientemente ver los pisos de los cuadros para ver cuál viene primero y cuál viene después. Antes de terminar, pasamos a la historia de Fantasma Desconocido, que vuelve a cambiar de guionista en comparación con la última vez. Acá a manos de Paul Levitz, aunque Carrillo se mantiene con los lápices y la tinta, el color es de Anthony Tolin y el letrista sigue sin acreditar. El cómic Me pararía a la sombra de la muerte comienza con el fantasma desconocido dando sus párrafos usuales al lector en una sala de hospital, donde Millicent Benford ve a su madre agonizar. La joven no puede soportar más verla retorcerse de dolor y decide sacarle la intravenosa mientras da su despedida. Con lágrimas en los ojos se va a retirar cuando choca con el fantasma. Ella intenta decirle que se vaya, pero con unas palabras, y la visual más directa que hemos tenido hasta ahora, el fantasma la convence de dejarle quedar.
Y digo la más directa porque hasta ahora, aquellos extraños que acepten la ayuda del fantasma desconocido o no le prestan mucha atención está muy naturalizado. Acá hay un énfasis en el brillo de sus ojos, que usualmente son blancos, justo antes de que la mujer acepte su presencia. Y además de ser esta la primera vez que podemos notar cómo son realmente los ojos del fantasma, también podemos hacer otra lectura. Y es la posibilidad de que ella en realidad esté viendo sus propios ojos reflejados en los del fantasma. Ella dice que no puede juzgarlo por lo que hizo, pero él le contesta que no juzga, ni jura, ni ejecuta. Solo es un servidor de la vida y quiere mostrarle lo que pasa al borde de esta. El hospital se desvanece y se transforma en otro reino de niebla, piedras y sombras. Como siempre hasta ahora, no había un más allá unificado. La Tierra de los recién fallecidos no había sido creada por Moore todavía, así que cada escritor visualizaba el más allá del universo de sí de manera diferente. Incluso el mismo personaje, como vimos, este más allá no tiene nada que ver con aquella otra historia donde el fantasma ayuda a una mujer a reunirse con la muerte. En este otro plano, Millicent ve a su madre o una sombra de ella. El fantasma no le aclara cuál es, pero igual que ella, está en lucha con la parca. Esta representación de la muerte le arroja serpientes demoníacas, y aunque la madre se asusta y retrocede, de su cabeza manifestaciones de ella, Millicent e incluso su perro combate y repele a las criaturas, mostrando de manera visual y literal que está aferrándose a la vida y luchando contra la muerte, usando las memorias de sus seres queridos como armas. Es una muy linda representación de esto a pesar de su simpleza. Blandiendo su cariño, la mujer no deja que la muerte se le lleve sin pelear. Habiéndole mostrado esto, el fantasma y Millicent regresan a la sala de hospital, con la intravenosa puesta exactamente como estaba antes de que ella se la sacara. Sin decirle si todo lo que vio es real o solo perspectiva del fantasma, el misterioso hombre desaparece. La joven se pregunta si todo lo que sucedió es real, si se quedó dormida o enloqueció, y la vemos sostener la mano de su madre con ambas suyas. Acá surge mi problema con esta historia, y en realidad todo gira alrededor de que nunca sabemos qué es lo que padece la madre. No tenemos contexto para la decisión de su hija de quitar la intravenosa, por lo tanto no tenemos la crux de esta historia. Es sobre cómo nunca hay que rendirse o abandonar a seres queridos cuando están pasando por momentos difíciles, porque es nuestro apoyo y cariño lo que los hace seguir adelante. O es directamente en contra de la eutanasia de cualquier circunstancia. ¿Qué tan literal hay que tomar esta historia? ¿Es una historia particular personal o es más genérica o abstracta? Realmente no queda claro, e incluso el fantasma, en su discurso final, dice que como ninguno sabe la respuesta a lo que hay del otro lado, depende de cada uno determinar si hacer a alguien cruzar ese umbral por misericordia es correcto o incorrecto, terminando el número. Es una rara porque, como dije, sin contexto queda algo ambiguo, que es parte del personaje, supongo. Incluso el fantasma de cierta manera está negando todo lo que está pasando en esta historia. Es uno de estos raros casos donde la moraleja en sí, porque todo está estructurado para tener una moraleja, queda abierta a la interpretación del lector. En lo particular creo que esto se profundiza porque ya venimos leyendo historias y sabemos que está todo estructurado para que haya una evidente moraleja. Así que más que una genialidad parece un objetivo no cumplido. Además, esta idea de que no estamos seguros si lo que pasó es real o no, o si es simplemente una especie de interpretación del fantasma, hace que podamos ver una diferente representación de la muerte de la que vimos en historias anteriores y que eso no genere inconsistencias. Y si bien dentro de poco ya no habrá más pequeñas historias del extraño fantasma después de esta serie, sí podemos decir que a esta altura Carrillo se transformó en el dibujante de la serie regular, por decirlo de alguna forma. Y esto se va a mantener así hasta el último número. Y además de todo lo que hablamos, vale la pena mencionar que creo que esta es la primera historia que además de empezar hablándole al lector, el fantasma también termina en el último cuadro hablándole al lector. Y la página destacada de este número va a ser la primera, más que nada porque es una hermosa ilustración. Es un inicio dramático en una splash page que está mayormente encuadrada por el color. Además, un sol rojo aclimata toda la escena. Y esto genera que haya tintas potentes que nos dan una contraluz muy interesante. Eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene para el último número de esta primer gran saga de Swamp Thing, con la saga La Cosa del Pantano, número 12, y Aún Vive, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.